Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control. Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas. Y como siempre, les damos la bienvenida a tu programa que es Fuera del Control. Un programa de videojuegos, de cómics, películas, series, anime y todo lo que es lo referente al mundo geek. Y también viajamos y demás, hacemos especiales. De hecho, próximamente viene un viaje, vienen dos, pero ya después les diré cuáles son. Uno es importante y otro es también importante. Siempre son muy importantes los viajes. Pero bueno, oigan, recuerden seguir las redes sociales de Fuera del Control para que no se pierdan las novedades, noticias o avances que ponemos ahí en nuestras redes sociales. Y también tenemos un podcast que hacemos cada semana desde hace más de 6 años, que es igual Fuera del Control, que lo pueden encontrar en las plataformas digitales como Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y demás. Pero si lo quieren en la versión de video en mi canal de YouTube de Memo Viajero, ahí pueden encontrar el podcast. Además de que podrán encontrar los documentales que sacamos aquí en televisión de una manera más corta, breve, y también los programas completos de Fuera del Control. Si te perdiste el de la semana pasada o apenas vas conociendo el programa, ahí los puedes encontrar, así que no tiene pierde para que disfrutes de todo. Están los de los últimos casi 3 años de Fuera del Control, que ya cumplimos el próximo mes, octubre, cumplimos 5 años al aire. El tiempo se va volando, 5 años al aire. ¿Llegaremos a los 6? Pues mientras no lo sigan cambiando más de horario, ¿verdad? Porque, híjoles, cómo les gusta cambiarnos de horario, pero aquí estamos, nos desvelamos. Así como también nos desvelamos entre semana a veces o casi todos los días haciendo streams en TikTok y Twitch para que también sigas ahí. En TikTok subimos contenido, ahorita no hemos subido contenido porque hemos tenido bastante trabajo con reseñas que ahorita las verán más adelante. Pero ya, este lunes vuelve toda la normalidad con los streams diarios en la nochecita para platicar, jugar, convivir, contestar sus dudas, preguntas, porque yo sé que a muchos de ustedes les gusta estarme preguntando por de que este juego, qué opina de esta película, y pues siempre lo hacemos en los streams. Pero bueno, este programa va a estar dividido en 2 partes. Ahorita vamos a comenzar con las reseñas que tenemos pendientes de esta semana, que es Shinobi, Art of Vengeance. También tenemos Lost Soul Side y tenemos el juego de Kirby, que es la versión que salió para Nintendo Switch, pero también ya analizamos la versión que salió para Nintendo Switch 2. Habrá más reseñas pendientes, pero también saldrá la próxima semana. Y la segunda parte, a partir del siguiente bloque, del bloque 2, tendremos un especial que me habían pedido mucho en redes sociales, que son las películas que las llevaron a videojuegos, como Batman, Ghostbusters, Volver al Futuro, Robocop. Hay muchas, seleccionamos algunas, no todas se pudo. Veremos si hacemos una segunda parte de ese especial, pero al menos tenemos las primeras 10 películas que llevaron a las consolas en la época de los 80s, 90s y principios de los 2000. Hay juegos bastante interesantes. Tendremos Batman, Terminator 2, Aladino, Rey León, juegos clásicos que ustedes a lo mejor no se acordarán, o tal vez sí, pero sus papás de seguro los jugaron y algunos los hicieron sufrir bastante. Pero bueno, vamos ya a arrancar este programa porque luego se nos va el tiempo. Esto es Fuera de Control, así que arrancamos con las reseñas pendientes de esta semana. ¡Vámonos! En el mundo de los videojuegos, pocas sagas han mantenido vivo el espíritu del ninja como Shinobi. Y con Art of Vengeance, la franquicia busca recuperar ese aire de misterio, precisión y acción que siempre la distinguió. La trama nos coloca en medio de una conspiración donde antiguos clanes de la sombra resurgen para desatar el caos. El protagonista, un ninja marcado por la pérdida, emprende un camino de venganza. Pero más allá de la típica historia de ojo por ojo, el juego plantea dilemas sobre la lealtad, el sacrificio, recordándonos que en el sendero del ninja no hay victorias fáciles, solo consecuencias. El juego apuesta por un sistema ágil y exigente. Cada movimiento requiere precisión, saltos acrobáticos, esquives en el momento exacto y ataques rápidos que premian la paciencia y el buen timing. La dificultad es notable, pero nunca injusta, evocando al estilo clásico de la saga donde aprender de los errores parte de la experiencia.
El diseño de niveles mezcla escenarios urbanos modernos con templos ancestrales, dando la sensación de estar en dos mundos que chocan constantemente, la modernidad y la tradición. El protagonista cuenta con un arsenal variado, desde los icónicos shurikens hasta técnicas ninjutsu, que desatan poderes especiales, invocar sombras ilusorias, detener momentáneamente el tiempo o ejecutar ataques que eliminan a múltiples enemigos de un solo movimiento. Cada habilidad no solo es espectacular, sino que también se integra estratégicamente en el combate, obligando al jugador a pensar antes de atacar. El estilo gráfico combina escenarios tridimensionales oscuros con detalles estilizados que recuerdan a las ilustraciones japonesas. La iluminación juega un papel fundamental, sombras profundas, neones rojos que iluminan callejones y templos bañados por la luz de la luna que realzan la atmósfera del sigilo. No busca el realismo extremo, sino un tono artístico que acompaña la esencia del ninja. El apartado sonoro es otro de sus grandes aciertos. La banda sonora mezcla percusiones tradicionales japonesas con sintetizadores modernos, generando una fusión entre lo clásico y lo actual. Cada nivel tiene una identidad propia, desde melodías tensas para las fases de sigilo hasta ritmos intensos que aceleran el corazón de las batallas contra jefes. Shinobi Art of Vengeance es más que un regreso, es un recordatorio de por qué esta saga se convirtió en un referente. Con una historia cargada de venganza y sacrificio, una jugabilidad exigente pero gratificante, poderes que expanden la estrategia, un apartado visual que respira identidad propia y una música que envuelve la experiencia, el juego logra honrar su legado. Es un título hecho para quienes buscan un desafío, pero también para los que valoran la elegancia de un ninja moviéndose en silencio y cobrando justicia en las sombras. Lost Soul Aside es uno de esos proyectos que parecían imposibles, un juego nacido de la pasión de un solo desarrollador, que con el tiempo se transformó en un ambicioso título de acción. Tras años de espera, finalmente llega para demostrar si todo ese sueño valió la pena. La trama sigue a Kaiser, un joven marcado por la tragedia, acompañado por una misteriosa criatura simbiótica llamada Arena. Juntos recorren un mundo en ruinas donde facciones oscuras y monstruos colosales buscan devorando todo. La narrativa se inspira en la fantasía oriental con tintes futuristas, planteando una dualidad constante entre la soledad del héroe y la relación con su compañero. Aunque la historia ofrece momentos intensos y visualmente impactantes, también se percibe dispersa en su ritmo. No siempre logra mantener una coherencia que enganche de principio a fin. El corazón del juego está en su combate. Lost Soul Aside apuesta por un sistema rápido y espectacular que recuerda a títulos como Devil May Cry o Final Fantasy XV. Los combos son fluidos, con transiciones impecables entre espada, ataques mágicos y movimientos aéreos. El control responde de manera precisa, lo que invita a experimentar y dominar cada habilidad. El diseño de enemigos es variado, desde bestias enormes hasta guerreros de gran habilidad. Y los jefes, sin duda, son el plato fuerte, combates largos, difíciles y visualmente memorables. Kaiser cuenta con un abanico de técnicas que combinan lo físico con lo mágico. Puede invocar ataques elementales, usar la velocidad para esquivar a gran escala e incluso transformar su estilo de combate en medio de una pelea. Arena, su compañero, también aporta poderes especiales que expanden las estrategias. La variedad es grande y el juego recompensa la experimentación, aunque algunas mecánicas no están tan pulidas y pueden sentirse redundantes en enfrentamientos prolongados. Aquí es donde Lost Soul Aside deslumbra. Escenarios vastos, enemigos diseñados con un nivel de detalle impresionante y animaciones llenas de dinamismo. La dirección artística logra mezclar fantasía con tecnología, dando como resultado paisajes de ensueño que se sienten vivos y poderosos. El apartado sonoro no se queda atrás. La música combina coros épicos, percusiones intensas y melodías melancólicas que acompañan perfectamente el tono de cada combate y escenario. Es un soundtrack que eleva la experiencia y refuerza la atmósfera cinematográfica del juego. A pesar de todo su potencial, Lost Soul Aside no está libre de fallos. El ritmo narrativo puede sentirse irregular, con partes de la historia que se alargan sin necesidad. Algunos problemas técnicos, como caídas de frame rate o texturas tardías, afectan la fluidez en momentos críticos. Además, aunque el combate es espectacular,
puede llegar a volverse repetitivo si no se aprovecha toda la variedad de habilidades. Lost Soul Aside es un sueño hecho realidad, un título independiente que alcanza estándares de superproducción, con un combate vibrante, un apartado visual deslumbrante y una música que emociona. Logra ser una experiencia épica para los fans de la acción. Sin embargo, sus tropiezos narrativos y técnicos le impiden llegar a la perfección. Es un juego que brilla por su ambición y entrega momentos inolvidables, pero que también deja claro que incluso los sueños más grandes tienen cicatrices. Cuando Nintendo anunció que Kirby daría el salto a las 3 dimensiones con The Forgotten Land, muchos se preguntaban si el pequeño héroe rosado podía adaptarse sin perder su esencia. El resultado no solo fue un éxito, abrió un nuevo capítulo que continuaría con Star Crossed World, expandiendo lo que ya había sido una reinvención para la saga. The Forgotten Land, Kirby despierta en un mundo misterioso, una tierra abandonada donde la civilización humana parece haber desaparecido. Su misión es rescatar a los Water Dees secuestrados por la bestia Pac, enfrentándose a escenarios que parecen sacados de un futuro post-apocalíptico. Por su parte, Star Crossed World lleva esta premisa un paso más allá. Los viajes interdimensionales y la amenaza de realidades colapsando amplían la escala de la aventura. Ahora no solo se trata de salvar amigos, sino de proteger universos enteros. El salto al 3D fue la mejor apuesta de este juego y funciona de maravilla. El control es fluido, los niveles están diseñados con inteligencia y el ritmo de exploración es accesible para todo público sin perder profundidad. El rescate de Water Dees incentiva la exploración y desbloquea mejoras que enriquecen la experiencia. En Star Crossed World, HAL Laboratory toma esta base y la expande con escenarios más abiertos, puzzles interdimensionales y mecánicas que combinan varias realidades en un mismo nivel. El resultado es más variado y ambicioso, aunque también puede sentirse menos lineal y más abrumador para jugadores casuales. Las clásicas copias de poderes regresan con todo su encanto: espada, fuego, hielo y más, pero The Forgotten Land incluye el innovador Modful Mode, donde Kirby absorbe objetos enormes como autos, escaleras o máquinas expendedoras para resolver acertijos y avanzar. En Star Crossed World, este concepto evoluciona. Ahora pueden combinar objetos de distintas dimensiones, creando fusiones inesperadas y ataques más espectaculares. La variedad es enorme y fomenta la creatividad del jugador. Ambos juegos destacan por su estilo colorido y vibrante. The Forgotten Land sorprende al mezclar escenarios urbanos decadentes con la ternura clásica de Kirby, generando un contraste visual único. Star Crossed World eleva esa propuesta con mundos aún más estilizados, jugando con efectos de luz y transiciones dimensionales que hacen sentir que cada nivel sea un espectáculo. El apartado sonoro es uno de los grandes triunfos. The Forgotten Land presenta melodías alegres y emotivas, acompañadas de arreglos orquestales que daban un aire de épica. Star Crossed World añade temas más experimentales, con mezclas que van desde lo sinfónico hasta lo electrónico, reforzando la idea de un viaje entre universos. Son bandas sonoras que logran quedarse grabadas en la memoria. No todo es perfecto. En The Forgotten Land, algunos niveles podían sentirse demasiado sencillos, con poca dificultad para los veteranos de la saga, mientras que en Star Crossed World, si bien la ambición es enorme, ocasionalmente se perciben problemas de cámara en escenarios más abiertos y una ligera pérdida de ritmo en ciertas fases que priorizan el espectáculo sobre la precisión jugable. Con The Forgotten Land, Kirby dio un paso histórico, se reinventó en 3D sin perder lo que lo hace único. Y con Star Crossed World, HAL Laboratory confirma que no fue un golpe de suerte, sino el inicio de una nueva era para la franquicia. Ambos juegos logran equilibrar ternura, creatividad y acción en mundos vibrantes llenos de sorpresas. Aunque cada uno tiene sus tropiezos, la sencillez del primero y la sobreambición del segundo juntos representan la evolución más emocionante que Kirby ha tenido en décadas. En definitiva, Kirby ya no es solo el héroe de Dreamland, ahora es el guardián de mundos enteros. Oigan, tenemos que irnos a un corte, pero ahorita ya regresamos para empezar con la primera parte de este especial de películas que llevan a videojuegos. Te recuerdo que puedes seguir las redes sociales de Fuera del Control y también las de un servidor si tienes alguna duda o si quieres compartir en Instagram que estás viendo el programa en estos momentos, o que si lo estás viendo también y tú no pasa nada, si lo estás viendo retrasado no pasa nada.
tú etiquétame en Instagram que estás viendo ahorita el programa de Fuera del Control. Te recuerdo que todos los fines de semana estamos en la Horta Park Arcade. Este lugar que tenemos 2 sucursales, en la del Barrio Antiguo y la de San Nicolás, para que se den la vuelta y andamos de repente en Barrio y de repente en San Nicolás. Y saluden, recuerden que la sucursal de San Nicolás abre toda la semana a partir de las 3 de la tarde para que se den la vuelta, maquinitas de los 80s, 90s, 2000s. Buenísimo. Y el de Barrio Antiguo abre a partir de jueves a domingo. Los sábados cerramos a las 2 de la mañana, así que se ponen buenas las desveladas. Vámonos a un corte y regresamos con más aquí en Fuera del Control. ¡Vámonos! Ya estamos de vuelta aquí en Fuera del Control. Gracias por no despegarte la pantalla, o incluso si estás viendo en estos momentos el programa por YouTube, o sí, por YouTube. También la página de multimedia suben los programas, de hecho, Entonces, para que se den la vuelta, pero pues de preferencia en mi canal de YouTube, porque puedes encontrar programas antiguos, podcasts antiguos, también hay documentales, hay cosas que te pueden agradar bastante. Pero bueno, vamos a arrancar con este especial que preparamos de las películas que llevaron los videojuegos. Esto se ha dado desde el Atari. No vamos a hablar del E.T. Atari, no vamos a hablar. Tal vez en una segunda parte sí, pero pues ya todo el mundo sabe, ¿no? Uno de los peores juegos de la historia de los videojuegos, porque hay muchos desafortunadamente. Pero en esta primera parte vamos a tener diferentes juegos. Vamos a arrancar con Batman. Esta película que salió en 1989, dirigida por Tim Burton, tuvo esa adaptación al videojuego. Aunque fue distinta, el juego fue bastante bueno y también bastante difícil, pero sí no se parecía mucho a lo que vimos en la pantalla grande. También tendremos el juego de Terminator 2. Las adaptaciones no han sido de las mejores, aunque la versión de Super Nintendo sí estuvo divertida. Y tiene ahí algo de Beat Me Up, también Parque Jurásico. ¿Cómo no? Qué buenos recuerdos. Aunque el juego no tiene nada que ver con la película. Bueno, medio raro el juego de Parque Jurásico. Pero tenía algo que era primero en primera persona y tercera persona. Y obvio teníamos que hablar de películas de Disney que llevaron a los videojuegos, como Aladino, Rey León. Pero vamos a arrancar ya con esta primera parte del especial de películas que llevaron a los videojuegos. Así que arrancamos con aquí, este es el especial, aquí Fuera del Control. ¡Vámonos! En 1989, el mundo recibió una de las películas que redefinió a los superhéroes en el cine, Batman, dirigida por Tim Burton, oscura, gótica y con un tono radicalmente distinto a la serie televisiva de los 60. La cinta mostró un Gotham decadente, con un Bruce Wayne con conflicto y un Joker memorable interpretado por Jack Nicholson. Su estreno fue un fenómeno cultural. La música de Danny Elfman, el diseño de producción y la interpretación de Michael Keaton marcaron un antes y un después en el género. Ese mismo año, Sunsoft lanzó en el Nintendo su propia versión de Batman. Lo curioso es que el videojuego no intentaba imitar al pie de la letra lo visto en la película. En lugar de recrear escenas fieles, apostó por un plataformero de acción rápido y desafiante. Batman enfrentaba enemigos que jamás aparecieron en el film, como máquinas futuristas y mutantes. Incluso su traje era representado en un extraño color púrpura, decisión que obedecía más a las limitaciones gráficas que a fidelidad. El gran atractivo del título estaba en su jugabilidad sólida, controles precisos, movimientos ágiles y la posibilidad de usar gadgets como el Batarang. Además, su apartado musical fue una obra maestra del chip de 8 bits, con composiciones que todavía hoy son recordadas como de las mejores del Nintendo. En cuanto a recepción, Batman de Sunsoft fue todo lo contrario a lo que suele pasar con los juegos basados en películas. La crítica lo aplaudió, se destacó como un título exigente pero justo, con un diseño de niveles que mantenía la atención de principio a fin. Para muchos es uno de los mejores juegos licenciados de la era de los 8 bits.
Mientras la película de Burton redefinió la imagen de Batman en la pantalla grande, el juego de Sunsoft hizo lo mismo en las consolas. No fue una simple adaptación, sino una interpretación libre que resultó en un videojuego con identidad propia. Una de esas raras ocasiones en las que el cine y videojuego, aunque distintos, brillaron en el mismo año. En 1991 llegó a los cines Terminator 2, El Día del Juicio. Dirigida por James Cameron, la película no solo fue una secuela digna, sino que redefinió lo que significaba el cine de acción y efectos visuales en los 90. Con un Arnold Schwarzenegger convertido en héroe, Linda Hamilton como una Sarah Connor endurecida por la guerra y un enemigo implacable, el T-1000, interpretado por Robert Patrick, Terminator 2 fue un fenómeno mundial. Sus secuencias de persecuciones, explosiones y efectos digitales marcaron un estándar en Hollywood. Con semejante impacto, no tardaron en llegar sus adaptaciones al mundo de los videojuegos. En el Nintendo Terminator 2 apareció como un título básico de acción. Los jugadores tomaban el papel de T-800 enfrentándose a enemigos genéricos, con un diseño más rudimentario y limitado, muy lejos de la espectacularidad del cine. En cambio, en Super Nintendo la historia cambió un poco. La adaptación apostó por un estilo beat me up, intentando capturar la brutalidad de los combates y añadiendo fases donde se recreaban escenas icónicas de la película, como la persecución en moto. Aunque con esas diferencias los juegos compartían un problema común, estaban lejos de transmitir la grandeza de la película. Los recortes técnicos, los gráficos limitados y la jugabilidad repetitiva hicieron que, aunque se vendiera por la fama de la cinta, fueron recibidos con críticas tibias. Se consideraban productos de acompañamiento, pensados más para capitalizar el éxito de Terminator 2 que para ofrecer una experiencia memorable. Terminator 2 Judgment Day fue una obra maestra en el cine, pero en el mundo de los videojuegos sus adaptaciones quedaron como ejemplos de lo difícil que era trasladar la épica del séptimo arte a un cartucho. Funcionaban como curiosidad para los fans, pero nunca alcanzaron el nivel que la película dejó grabado en la memoria de toda una generación. En 1993, Parque Jurásico revolucionó el cine. Dirigida por Steven Spielberg, la película llevó a la pantalla grande dinosaurios generados por computadora como nunca antes se había visto. El Parque Jurásico no solo fue un espectáculo visual, también fue un fenómeno cultural. Su música compuesta por John Williams, la emoción de ver un T-Rex en acción y la mezcla de ciencia con aventura marcaron a toda una generación. El film se convirtió en uno de los más taquilleros de la historia y un símbolo de los años 90. Ese mismo año, la fiebre por los dinosaurios llegó a los videojuegos. En Super Nintendo, Jurassic Park ofreció una propuesta arriesgada, mezclada por dos estilos diferentes. En el exterior del parque se jugaba con una vista isométrica, donde el jugador exploraba los terrenos, enfrentando velociraptors y resolviendo pequeños objetivos. Pero al entrar en edificios, la cámara cambiaba a primera persona, algo poco común en consolas de 16 bits, lo que le daba un aire de realismo sorprendente para su tiempo. El detalle curioso es que el juego no contaba con sistema de guardado ni contraseñas. Había que completarlo de una sola vez, lo que lo hacía particularmente exigente. Además, escondía mensajes del propio Dr. Alan Grant, que se revelaban al explorar con detenimiento, añadiendo un aire del misterio al recorrido. En su momento la recepción fue variada. Muchos jugadores quedaron impactados por la ambición técnica del título, en especial las secciones en primera persona que simulaban una experiencia de recorrer un mundo complejo lleno de dinosaurios. Sin embargo, otros lo criticaron por su dificultad y por la falta de un final concreto que recompensara tantas horas de esfuerzo. En resumen, la película de Spielberg abrió un nuevo capítulo en la historia del cine con dinosaurios que parecían reales, mientras que el juego de Super NES intentó capturar esa emoción con innovaciones técnicas que, aunque imperfectas, marcaron un hito en los experimentos de su época. Fue una experiencia que mezcló asombro y frustración, pero que dejó huella en los jugadores que se atrevieron a recorrer el parque en su televisor de 16 bits.
En 1992, Aladdin llegó a los cines como parte de la llamada Segunda Edad Dorada de Disney. La película combinaba un estilo visualmente vibrante con canciones inolvidables de Alan Menken y Tim Rice, además del humor improvisado de Robbie Williams como el genio, que se convirtió en el corazón del film. La magia de la lámpara, los vuelos en la alfombra y la historia de un joven que pasaba de ladrón callejero a héroe encantaron al mundo. Fue un éxito rotundo en taquilla y en premios, consolidando a Disney como el rey de la animación en los 90. Un año después, Capcom llevó la película al Super Nintendo. El resultado fue un juego de plataformas que, aunque compartía nombre con su contraparte en Sega Genesis, era completamente distinto. En esta versión, Aladdin no blandía una espada como en Sega, sino que se apoyaba en su agilidad y el uso de manzanas para derrotar enemigos. El enfoque estaba en los saltos precisos, la exploración y el uso de escenarios inspirados directamente en la cinta animada. Lo más impresionante del título fue su animación fluida, lograda gracias a la colaboración con los propios estudios de Disney, que presentaron arte y material de referencia. Esto permitió que los niveles tuvieran la misma estética que la película, desde las calles de Agrabah hasta la huida en la Cueva de las Maravillas. En cuanto a recepción, el juego fue aclamado por su fidelidad visual y su jugabilidad precisa. Sin embargo, siempre existió una rivalidad entre los fans. ¿Era mejor el Aladdin de Capcom de Super Nintendo o el de Virgin de Interactive en Sega? Aunque eran dos experiencias muy diferentes, ambos se consideran hoy ejemplos de cómo se podían hacer adaptaciones de películas con calidad y cariño. La película de Disney entregó una historia mágica con personajes entrañables y el juego de Capcom supo trasladar esa esencia a los 16 bits, sin necesidad de violencia explícita ni de limitar cuadro a cuadro la película. Logró ser un título pulido y divertido, que hasta hoy he recordado como uno de los mejores juegos basados en una cinta animada. Oigan, tenemos que irnos rápido a un corte, pero no te despedes porque ¿a poco no está bueno? No está bonito recordar esta bella época de los videojuegos que adaptaron a los videojuegos, de las películas que adaptaron a los videojuegos. ¿Cómo no? Definitivamente. Pero recuerden que también nos pueden acompañar en la Horda Bar Arcade. Ahí estamos todos los fines de semana. Barrio Antiguo o la de San Nicolás, para que se den la vuelta y se diviertan mucho. Recuerda que ahorita nos puedes escribir a través de mi Instagram, Memo Hierbas, para que mandes una foto o un video, etiquétame que estás viendo el programa en estos momentos, aunque te estés desvelando, y probablemente a lo mejor yo pueda estar en stream, no lo sé, tal vez sí, tal vez no, tal vez mañana. Pero bueno, vámonos a un corte, regresamos con más aquí de Fuera del Control, no te lo pierdas, ¡vámonos! Ya estamos de vuelta aquí afuera del control. Gracias por no despegarte. Gracias por continuar en esta desvelada, en este especial de películas que llegaron a los videojuegos en frente consolas. Si apenas te estás sintonizando, recuerda que puedes ver todos los programas pasados a través de mi canal YouTube, Memo Viajero, que está apareciendo aquí en pantalla. Y también en TikTok hacemos streams para que me sigas en estos momentos. Pero bueno, vamos a continuar con esta segunda parte que está interesantona. Tenemos juegos como Mi Pobre Angelito, así es, la película de Navidad que cada año la ponen junto con Titanic. De hecho viene un juego de Titanic, ¿sabían que viene un juego de Titanic? Va a estar raro, pero esperemos que pronto salga, solamente lo anunciaron, por ahí debe haber algún video. Y bueno, tenemos Mi Pobre Angelito, tenemos Rey León, claro que sí, Rey León. Duro de Matar, la trilogía de Bruce Willis, la de Duro de Matar, gran trilogía, que después sacaron una 4 y 5, pero no fueron muy buenas. Ahorita pues sabemos que Bruce Willis no está pasando tan bien, o sea, ahorita ya lo internaron porque cada vez se le pone más difícil a la familia estar cuidando al señor Bruce Willis. Y tendremos, obvio que sí, GoldenEye 007, el regreso de James Bond a los videojuegos, se podría decir, aunque hubo un juego en Nintendo que se llama James Bond Jr., pero GoldenEye hizo el regreso triunfal tanto en las pantallas grandes con Pierce Brosnan, así como en los videojuegos, y fue el primer juego de primera persona que realmente se hizo bastante bien para consolas. Fue first person shooter bien hecho, y además el multijugador que todos lo recordamos y que ahorita lo pueden jugar ya sea en Nintendo Switch o incluso en Xbox, que está exclusivo en esas dos consolas,
pueden jugarlo sea a través del Game Pass o a través del servicio de Nintendo 64, como no, GoldenEye. Y tendremos, a ver qué estaba leyendo aquí en la lista. No, yo creo que por ahorita, por el momento, son todos los que tenemos de este bloque. Así que vamos a arrancar con películas que llegaron a los videojuegos. ¡Vámonos! En 1990, Home Alone se convirtió en una de las comedias familiares más exitosas de todos los tiempos. Dirigida por Chris Columbus y protagonizada por un joven Macaulay Culkin, contaba la historia de Kevin McAllister, un niño que accidentalmente es olvidado en casa durante Navidad y que debe defender su hogar de dos torpes ladrones, Harry y Marv. La mezcla de humor físico, situaciones absurdas y el ingenio de un niño contra criminales adultos convirtió a la cinta en un fenómeno mundial y en un clásico navideño eterno. Apenas un año después, el éxito de la película derivó en varias adaptaciones para consolas, incluyendo el Nintendo y Super Nintendo. Sin embargo, aquí se presentó un caso claro de cómo el salto de la pantalla grande al cartucho podía perder la magia. En el Nintendo, el juego proponía que Kevin recorría la casa recolectando objetos para evitar que desaparecieran mientras se enfrentaba a los ladrones. Y en Super Nintendo la premisa cambió ligeramente. Había que colocar trampas por toda la mansión para resistir un tiempo determinado frente a Harry y Marv. La idea era imitar las ingeniosas defensas de la película, pero en la práctica resultaba repetitivo y poco emocionante. Visualmente el título era básico y la jugabilidad se sentía más como un minijuego estirado de como una aventura sólida. La crítica de la época fue dura, se le acusó de ser un producto apresurado, hecho solo para aprovechar el boom navideño del filme. Muchos lo compraron atraídos por el nombre de la película, pero pocos lo recuerdan como una experiencia memorable. Mientras la película de Home Alone sigue siendo un clásico de la comedia navideña, sus adaptaciones en Nintendo y Super Nintendo quedaron como ejemplo de lo difícil que era trasladar la esencia de un film a un videojuego. Funcionaba más como curiosidad para coleccionistas que como títulos divertidos. Un recordatorio de que no siempre la fama del cine podía garantizar calidad en las consolas. En 1994, El Rey León llegó a los cines y se convirtió en una de las películas más queridas en la historia de Disney. La historia de Simba, un cachorro destinado a ser rey que debe enfrentar la pérdida, el exilio y finalmente reclamar su lugar en la sabana. Tocó fibras sensibles en millones de espectadores. Su combinación de drama, aventura y música inolvidable con canciones de Elton John y Tim Rice y una banda sonora de Hans Zimmer la convirtieron en un fenómeno cultural. Fue aclamada por su animación, su emotividad y su capacidad para conectar con público de todas las edades. Ese mismo año, la fiebre del Rey León llegó a los videojuegos. Virgin Interactive desarrolló una adaptación para Super Nintendo y también para Genesis, que destacaba de inmediato por su nivel de animación. Disney colaboró directamente con los desarrolladores, facilitando dibujos y referencias de la propia producción cinematográfica, lo que permitió recrear escenas icónicas con fidelidad sorprendente. El juego seguía la historia de Simba desde cachorro hasta convertirse en adulto. Cada nivel representaba momentos de la película, la estampida de los News, la exploración de la jungla con Timón y Pumba y el enfrentamiento final contra Scar. Sin embargo, junto a su belleza visual vino también una característica que lo volvió famoso: su dificultad extrema. El nivel I Just Can't Wait to Be King o No Puedo Esperar para Ser Rey es todavía recordado por su complejidad frustrante, con saltos casi imposibles y patrones pocos claros. En su momento la crítica lo aplaudió por su fidelidad visual y sonora, pero muchos jugadores consideraron que su curva de dificultad era demasiado dura para el público infantil al que iba dirigido. Aún así, fue un éxito de ventas y se convirtió en uno de los títulos más reconocidos del Super Nintendo. La película de Disney conmovió corazones en el cine y su versión en videojuego, aunque desafiante y a veces injusta, logró capturar la magia visual y musical de la obra original. Hoy es recordado como un clásico que definió cómo se podían hacer adaptaciones de películas animadas con respeto y calidad, aun si algunos jugadores nunca lograron ver el final. It's Christmas Eve in LA, California. Is Daddy coming home soon? Well, we'll
La saga de Duro de Matar, iniciada en 1988 con Bruce Willis en el papel de John McClane, redefinió el cine de acción. La primera película fue un thriller de suspenso y explosiones dentro de un rascacielos que catapultó al género a nuevas alturas. Sus secuelas, Duro de Matar 2 y Die Hard with a Vengeance, expandieron la fórmula, más escenarios, más enemigos y un protagonista convertido en el arquetipo del héroe urbano, humano y vulnerable, pero ingenioso e imparable. En 1996, la saga saltó a los videojuegos con Dark Heart Trilogy en PlayStation. Lo que lo hizo especial fue su estructura innovadora. 3 juegos en uno, cada uno adaptando una película diferente con un género distinto. La primera convertido en un shooter en tercera persona dentro de Nakatomi Plaza, donde McClane debía limpiar piso por piso a los terroristas. En la segunda parte, transformado en un shooter sobre rieles en el aeropuerto, al estilo de los arcades con pistola de luz. Y Die Hard with a Vengeance, un juego de conducción explosiva en el que debía recorrer Nueva York a toda velocidad para desactivar bombas, con mecánicas cercanas a un sandbox primitivo. La crítica lo recibió de forma sorprendentemente positiva. Se alabó su variedad y ambición, ya que pocas adaptaciones de películas ofrecían tanto contenido en un solo título. Cada modo de juego tenía efectos, la cámara del primer segmento era torpe y el apartado gráfico no era sobresaliente, pero la experiencia general se sintió fresca y divertida, especialmente para los fans de la saga. La trilogía de John McClane ya era un icono del cine en acción, y su versión de PlayStation supo capturar esa energía en un formato poco común. 3 géneros distintos bajo un mismo cartucho. Una de las pocas veces en que una adaptación de Hollywood logró ofrecer algo sólido y memorable en los videojuegos. My name's Bond. James Bond. En 1995, James Bond regresó al cine con GoldenEye, la primera película del agente secreto protagonizada por Pierce Brosnan. La cinta fue un éxito de taquilla y crítica. Revivió la franquicia en una época en la que el espía británico parecía haber quedado atrapado en el pasado, con escenas de acción memorables, un tono más moderno y un villano carismático. GoldenEye se convirtió en el punto de partida de una nueva etapa para el 007. 2 años más tarde, en 1997, Rare y Nintendo lanzaron GoldenEye 007 en Nintendo 64. Lo curioso es que el juego había iniciado como un simple shooter en rieles inspirado en la película, pero durante el desarrollo evolucionó hacia un first-person shooter libre, algo poco común en consolas de la época. Lo que parecía ser una adaptación secundaria terminó marcando la historia de los videojuegos. El título seguía la trama de la película, permitiendo al jugador recorrer niveles basados en escenarios clave, pero lo hacía con una estructura abierta, donde la exploración y los objetivos secundarios daban profundidad a cada misión. El diseño de controles, la precisión del disparo y la variedad de armas lo convirtieron en un referente inmediato. La gran sorpresa llegó con su modo multijugador local para 4 personas. Lo que comenzó como una idea de último minuto se transformó en el corazón del juego. Batallas en pantalla dividida que se volvieron una tradición en reuniones y fiestas. Este apartado por sí solo cimentó la popularidad del título y lo convirtió en una experiencia social que definió la era del Nintendo 64. En cuanto a crítica, GoldenEye 007 fue aclamado como uno de los mejores juegos de la generación. Se le reconoció por llevar el género de disparos en primera persona a consolas, algo que hasta entonces era dominio casi exclusivo de las computadoras. Vendió más de 8 millones de copias y dejó una huella que todavía hoy se recuerda como una de las mejores adaptaciones de una película videojuego. La película GoldenEye revitalizó a James Bond en la pantalla grande, pero fue su adaptación en Nintendo 64 la que hizo historia. No solo superó a la cinta en impacto cultural, sino que estableció un nuevo estándar para los shooters en consola. Un caso único en el que el juego trascendió al propio filme. Oigan, tenemos que irnos a un corte, pero no te despegues porque todavía quedan muchos videojuegos o películas que hablar, que llegaron a los videojuegos, a las consolas. Te recuerdo que aquí está apareciendo en pantalla mis redes sociales para que me sigas en este momento, tomes una foto en Instagram, la subas como historia
en Twitter o en Facebook me puedes etiquetar, que sea fenomenal tener contacto de ustedes, de dónde nos ven, de qué parte de la República o incluso de Estados Unidos, de dónde nos están viendo, es para saber conocerlos, ¿no? Estar más aquí en conexión. Pero bueno, vámonos rápido a un corte, regresamos con más aquí en Fuera del Control. ¡Vámonos! Oigan, ya nos tenemos que despedir, ya nos tenemos que ir. Gracias por habernos acompañado en otro programa más de Fuera del Control, otro fin de semana desvelada. Pero te recuerdo que aquí nos puedes seguir a través de las redes sociales o incluso ver los programas pasados si te pasó alguno o apenas estás conociendo el programa o apenas me estás conociendo, aquí vamos a estar. Se acerca el día de Batman, vamos a ver qué va a pasar aquí en la ciudad de Monterrey, en las tiendas de cómics por el día de Batman, que es el 20 de septiembre, si no me falla la memoria. Pero para no dejar de hacer la larga, te recuerdo que el próximo lunes no te pierdas nuestro podcast de Fuera del Control a través de mi canal de YouTube y también de las plataformas digitales. Un podcast que lleva más ya de 6 años con el señor Mega Man, el señor Rudolf, obvio, como siempre, presente el lobo de Cumbres. Y bueno, y también con un servidor. De antemano les agradezco bastante que nos acompañaran en este especial. Pero no te vayas, no. Todavía falta ver qué es lo que viene del especial. Para aquí donde ya viene, vamos a cerrar con broche de oro con videojuegos como Volver al Futuro, Robocop, El Señor de los Anillos. ¿Se acuerdan de esos juegos? Por aquí los debo tener, si no me falla. Ah, ¿cómo no? Miren, aquí tenemos toda la mano. El Señor de los Anillos de GameCube. Gran juego. De hecho también está el de Ghostbusters The Video Game, que lo teníamos por aquí, o creo que ya lo moví. Ghostbusters The Video Game, otro juego que también hubo una adaptación para Nintendo media malona. Esa sí está muy mala. Y luego estuvo la adaptación para The Video Game, que es como una continuación de la segunda parte de Ghostbusters, bastante buena. Pero bueno, ya nos tenemos que despedir. Ya nos están presionando que ya cortemos el programa porque tenemos que platicar de los demás juegos. Gracias, en serio, gracias por siempre creer en este programa, que es tu programa de Fuera del Control. Casi 5 años de manera, bueno, sin interrumpida. Aquí hemos estado, diferentes horarios, en diferentes días, pero continuamos. Gracias a ustedes, gracias a su preferencia. Y sigan ustedes etiquetando, pongan en tweet, pongan en Instagram, en Facebook, donde ustedes quieran, que están viendo el programa de Fuera del Control. Eso nos ayuda más a crear este vínculo con todos ustedes que ven el programa. Yo sé que algunos dicen que está muy tarde, muy temprano. Bueno, es lo que es. No, vamos a buscar, sí, vamos a buscar un nuevo horario. Pero bueno, vamos a continuar con este Fuera del Control especial de películas hechas de videojuegos. Yo aquí me despido, los dejo porque me tengo que ir. Y por qué no, a rato los veo en mi stream, ya sea en TikTok o en Twitch. Gracias por todo, Dios los bendiga. Y recuerda que esto es y será Fuera del Control. ¡Vámonos! Steven Spielberg presents Back to the Future. En 1985, Back to the Future de Robert Zemeckis redefinió la ciencia ficción juvenil con una mezcla de aventura, comedia y viajes en el tiempo. Con Michael J. Fox como Marty McFly y Christopher Lloyd como el excéntrico Dr. Emmett Brown, la película se convirtió en un clásico instantáneo. Su historia: un adolescente atrapado en el pasado intentando no borrar su propia existencia mientras busca el modo de regresar a casa. Unida a la música de Alan Silvestri y el tema de Huey Lewis and the News, marcaron una época y generaron una franquicia inolvidable. En 1989, la popularidad de la saga llevó a LJN a publicar Back to the Future en el NES. Sin embargo, el resultado fue muy distinto al encanto de la película. El videojuego presentaba a Marty en un extraño estilo de runner automático, corriendo por las calles mientras recolectaba relojes para que su foto familiar no desapareciera. Entre niveles se incluían minijuegos que representaban de forma vaga momentos de la película, como lanzar bolas de boliche contra los matones de Biff, o intentar atrapar la mano de Lorraine en el baile escolar. El problema era evidente: el juego tenía muy poco que ver con el film. Su jugabilidad repetitiva, sus controles poco precisos y su música estridente, una versión en bucle constante de Power of Love, terminaron cansando a los jugadores. En su momento la crítica fue severa. Se le acusó de ser un producto apresurado, hecho únicamente para aprovechar la fama de la franquicia.
Hoy he recordado más como un ejemplo de cómo no adoptar una película de videojuego, que como una experiencia recomendable. Mientras la película Back to the Future es un icono del cine ochentero, su versión para Nintendo se convirtió en un símbolo de las malas adaptaciones de Hollywood a las consolas. Un título que no logró capturar la magia de los viajes en el DeLorean y que, a pesar de su fama negativa, sigue siendo parte de la historia de los 8 bits, como un recordatorio de las limitaciones de aquella época. All Detroit has a cancer. En 1987, Robocop llegó a los cines bajo la dirección de Paul Verhoeven. La película mezclaba acción brutal con una fuerte crítica social, en un Detroit futurista dominado por el crimen y la corrupción corporativa. Un policía es asesinado y convertido en una máquina de justicia. Alex Murphy, atrapado entre su humanidad y su programación, dio vida a un personaje que se volvió un icono de la cultura pop de los 80. Con violencia gráfica, sátira política y efectos prácticos memorables, Robocop fue mucho más que un simple filme de acción. El éxito en taquilla llevó rápidamente a múltiples adaptaciones en videojuegos. En 1989, Data East lanzó su versión para NES. A diferencia de otros títulos licenciados de la época, este Robocop se tomó en serio la fuente original. Era un juego de acción con desplazamiento lateral, en el que el jugador controlaba al policía cibernético enfrentándose a criminales y máquinas de la OCP. Aunque simplificado, el título intentaba recrear algunos elementos de la película. La necesidad de administrar munición, la fuerza bruta de Robocop y enfrentamientos contra enemigos más grandes, como el temible ED-209. Visualmente era limitado, pero transmitía la sensación de un futuro oscuro y hostil. En cuanto a resolución, fue mucho mejor que la de las otras adaptaciones contemporáneas. Los críticos destacaron su jugabilidad sólida y su dificultad ajustada, que lo hacía desafiante sin ser injusto. Para los fans fue una experiencia que, aunque no podía capturar la crudeza del filme, sí ofrecía una versión divertida y digna del héroe metálico. Robocop fue un éxito cinematográfico que trascendió su género y su época, y en el NES encontró una adaptación que, si bien recortada y adaptada a los límites de la consola, supo respetar la esencia del personaje. Un ejemplo de cómo a veces las licencias podían transformarse en videojuegos competentes y memorables. The world is changed, and some things that should not have... A inicios del 2000, Peter Jackson llevó a la pantalla grande la trilogía del Señor de los Anillos, basada en la obra monumental de Tolkien, The Fellowship of the Ring en el 2001, The Two Towers en el 2002 y El Regreso del Rey en el 2003. No solo fueron un éxito en taquilla, sino un hito cultural y cinematográfico. Con escenarios rodados en Nueva Zelanda, un elenco de primera línea y un despliegue técnico impresionante. Las películas recrearon la Tierra Media con una fidelidad nunca antes vista. Ganaron decenas de premios, incluyendo 17 Oscars, y dejaron una marca imborrable en la historia del cine. Ante semejante fenómeno, Electronic Arts obtuvo la licencia para adaptar las películas a videojuegos. Así nacieron Las Dos Torres, El Regreso del Rey y títulos lanzados en consolas como GameCube, PlayStation 2 y Xbox. Estos juegos se alejaron de los intentos fallidos de otras licencias y apostaron por un género claro, hack and slash cooperativo, centrado en la acción frenética de las batallas que definían las películas. La innovación estuvo en cómo los juegos mezclaban escenas reales de las películas con gameplay, creando una transición que en su tiempo resultaba sorprendente. Podías controlar personajes como Aragorn, Legolas o Gimli, cada uno con habilidades únicas. En El Regreso del Rey incluso se añadió multijugador cooperativo, permitiendo recorrer la historia junto a un amigo, algo que aumentaba la inmersión y la emoción de enfrentar hordas de orcos. La crítica fue positiva, se alabó la fidelidad al material original, la ambientación musical basada en las composiciones de Howard Shore y la sensación épica de recorrer escenarios como el Abismo de Helm o los campos de Pelennor. No eran títulos perfectos, algunos lo consideraban repetitivos en su jugabilidad, pero cumplían con la fantasía de estar dentro de la película, algo que pocas adaptaciones lograban. La trilogía de Peter Jackson llevó la obra de Tolkien a una generación nueva y en GameCube, junto a otras consolas de su tiempo, encontró adaptaciones que, sin ser revolucionarias, sí lograron transmitir la escala épica y la emoción de luchar en la Tierra Media.
una de las mejores muestras de cómo cine y videojuegos podían caminar juntos con dignidad. En 1984, Ghostbusters irrumpió en el cine como una mezcla única de comedia, ciencia ficción y fantasmas. Dirigida por Ivan Reitman y con un elenco encabezado por Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis y Ernie Hudson, la película conquistó al mundo con su humor irreverente, su trama sobrenatural y un tema musical que se volvió parte de la cultura pop. Who You Gonna Call? Ghostbusters. Su éxito generó secuelas, series animadas y naturalmente videojuegos. La primera adaptación llegó en 1986 para NES, desarrollado por Activision. Desafortunadamente el resultado fue un juego torpe y desconectado de la esencia del filme. La jugabilidad consistía en conducir por la ciudad atrapando fantasmas, comprar equipo y evitar que Nueva York fuera invadida. Pero los controles eran toscos y el progreso repetitivo. Incluso al llegar al final, el mensaje de felicitación mal escrito se volvió motivo de burla. Un recordatorio de cómo las licencias se explotaban sin cuidado en aquella época. Pasaron más de 2 décadas hasta que los cazafantasmas tuvieron la oportunidad de redimirse en los videojuegos. En el 2009 salió Ghostbusters The Video Game para PlayStation 3 y Xbox 360, con un proyecto mucho más ambicioso. Dan Aykroyd y Harold Ramis escribieron el guión, pensando como una verdadera continuación de las películas. El juego incluyó las voces originales del elenco, recreando la dinámica entre los personajes que los fans habían esperado ver en una tercera película. El jugador encarnaba a un nuevo recluta dentro del equipo, acompañando a los cazafantasmas en una historia que expandía el universo de la franquicia. Con un gameplay de acción en tercera persona, había que usar el equipo de protones para atrapar fantasmas en combates dinámicos que mezclaban disparo y estrategia. La ambientación, la música y los guiños al pasado lograron transmitir la sensación de estar dentro de la saga. La recepción fue muy positiva. Los críticos y los fans celebraron que, después de tantos años con intentos fallidos, por fin existía un videojuego que hacía justicia a los Ghostbusters. Para muchos fue considerado la verdadera tercera entrega de la franquicia, mucho antes de que Hollywood produjera nuevas películas. La historia de Ghostbusters en los videojuegos es un viaje de extremos. Comenzó con un título decepcionante en el Nintendo que no logró capturar la magia del cine y culminó con una entrega en PlayStation 3 y Xbox 360 que se convirtió en un homenaje digno y un cierre espiritual para la saga original. Un recordatorio que a veces las segundas oportunidades en los videojuegos sí pueden invocar a los fantasmas correctos. More than that.